¿Cómo enfrenta Canadá una tormenta política y económica en el horizonte con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca? La reciente renuncia de Chrystia Freeland, ministra de Finanzas de Canadá, ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera del país. En su carta de renuncia, publicada en su cuenta de X, Freeland expresó su desacuerdo con el primer ministro Justin Trudeau, haciendo un llamado para evitar costosos trucos políticos y mantener la pólvora fiscal seca. Estas palabras, cargadas de simbolismo, reflejan una preocupación latente sobre el gasto público y la estabilidad económica de Canadá en un contexto internacional cada vez más incierto. ¿Cómo afecta este escenario al gobierno de Trudeau y su relación con el renovado liderazgo de Trump en los Estados Unidos? Quédate hasta el final de este análisis para entender cómo las decisiones actuales podrían transformar el panorama político y económico de Canadá en los próximos años. Canadá y Estados Unidos han sido socios estratégicos durante décadas, pero las tensiones entre ambos países no son nuevas. La llegada de Donald Trump al poder en su primer mandato marcó un cambio significativo en las relaciones bilaterales. Trump, con su estilo proteccionista y su lema «Estados Unidos primero», presionó para renegociar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, lo que llevó a un acuerdo que, aunque logró evitar una ruptura total, dejó a Canadá en una posición vulnerable en algunos sectores clave como la industria automotriz y la agrícola. Ahora, con Trump regresando a la Casa Blanca, las preocupaciones resurgen, especialmente en un momento en que el liderazgo de Trudeau enfrenta críticas tanto internas como externas. La renuncia de Freeland, una de las principales figuras del gabinete, no solo pone en evidencia las divisiones internas del gobierno, sino que también plantea dudas sobre la capacidad de Trudeau para liderar en tiempos de crisis. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el impacto económico que podría tener la política de Trump en Canadá. Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles al acero y al aluminio, afectando directamente a las industrias canadienses y generando tensiones significativas entre ambos países. Aunque esas medidas fueron eventualmente revertidas, el daño quedó hecho y la confianza en la relación bilateral se vio afectada. Con un segundo mandato de Trump, no sería sorprendente que estas políticas proteccionistas regresen, poniendo en riesgo la competitividad de las exportaciones canadienses. Además, el comercio entre Canadá y Estados Unidos representa más del 50% de las exportaciones totales de Canadá, lo que significa que cualquier alteración en esta relación tendría consecuencias económicas graves. En este contexto, las palabras de Freeland sobre mantener la pólvora fiscal seca adquieren un nuevo nivel de importancia, ya que el país debe prepararse para resistir posibles impactos externos. Pero los desafíos de Trudeau no se limitan al ámbito económico. Durante su primer mandato, Trump demostró ser un líder impredecible y a menudo conflictivo en el ámbito diplomático. En la cumbre del G7 en Quebec en 2018, Trump retiró abruptamente su apoyo a la declaración conjunta del grupo y criticó abiertamente a Trudeau, lo que marcó un punto bajo en la relación entre ambos líderes. Si bien Trudeau logró mantener una postura firme durante esos años, el regreso de Trump presenta un nuevo desafío diplomático. Trudeau deberá encontrar formas de manejar esta relación compleja mientras protege los intereses de Canadá, especialmente en áreas como el comercio, la inmigración y el cambio climático, temas donde las posturas de ambos líderes difieren significativamente. El cambio climático es otro punto clave de fricción entre Canadá y Estados Unidos. Trudeau ha sido un defensor del Acuerdo de París y ha promovido políticas para reducir las emisiones de carbono y acelerar la transición hacia una economía más verde. En contraste, Trump retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París durante su primer mandato y promovió la explotación de combustibles fósiles como una prioridad de su agenda energética. Esta diferencia de visiones podría generar tensiones adicionales, especialmente si Trump decide revivir proyectos controvertidos como el oleoducto Keystone XL, que ha sido un tema de debate entre ambos países. Para Trudeau,
equilibrar sus compromisos ambientales con las demandas económicas será un desafío monumental, particularmente si enfrenta oposición tanto dentro como fuera de su gabinete. La renuncia de Chrystia Freeland subraya otro aspecto crucial de esta crisis: las divisiones internas dentro del gobierno de Trudeau. Freeland, quien fue una figura clave en las negociaciones del TMEC y en la gestión de la pandemia de COVID-19, ha sido vista como una de las líderes más competentes y respetadas del gabinete. Su partida no solo deja un vacío difícil de llenar, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la estabilidad del liderazgo de Trudeau. Si otros miembros del gabinete comparten las preocupaciones de Freeland sobre la dirección del gobierno, podríamos ver más renuncias en el futuro, lo que debilitaría aún más la capacidad de Trudeau para gobernar de manera efectiva. Además, la oposición política en Canadá probablemente aprovechará esta crisis para reforzar su narrativa de que el gobierno de Trudeau está perdiendo el rumbo, lo que podría tener implicaciones significativas en las próximas elecciones. En este escenario, la capacidad de Trudeau para construir alianzas internacionales más sólidas será crucial. Durante la presidencia de Trump, Canadá buscó diversificar sus relaciones comerciales mediante acuerdos con la Unión Europea y países del Asia-Pacífico. Si bien estos esfuerzos han sido importantes, pueden no ser suficientes para contrarrestar el impacto de las políticas estadounidenses que afectan directamente a la economía canadiense. Por ejemplo, si Trump decide reimponer aranceles o renegociar nuevamente el TMEC, Canadá necesitará apoyos internacionales para mitigar los efectos de estas medidas. Además, la colaboración con otros líderes mundiales podría ser clave para contrarrestar la influencia de Trump en temas globales como el cambio climático y el comercio internacional. En última instancia, los desafíos que enfrenta Canadá reflejan una tensión más amplia entre las prioridades internas y las presiones externas. La renuncia de Chrystia Freeland no solo pone de manifiesto las fracturas dentro del gobierno, sino que también subraya la necesidad de un liderazgo fuerte y cohesivo para navegar las aguas turbulentas que se avecinan. El regreso de Trump representa una prueba significativa para Trudeau, tanto en términos de su relación bilateral con los Estados Unidos como en su capacidad para mantener la estabilidad política y económica en Canadá. ¿Podrá Trudeau superar estos desafíos y reforzar la confianza de los canadienses en su liderazgo? ¿O esta crisis marcará el comienzo de un cambio político que alterará el curso de la historia canadiense? Lo que está claro es que las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto duradero no solo en Canadá, sino en toda la región. Además del contexto político y económico, la renuncia de Chrystia Freeland pone de manifiesto un aspecto esencial del panorama canadiense: la percepción del liderazgo de Justin Trudeau dentro y fuera del país. Desde su llegada al poder en el año 2015, Trudeau ha construido una imagen de líder progresista, comprometido con causas como la igualdad de género, la diversidad y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los últimos años han puesto a prueba esa reputación. Los críticos señalan que, aunque Trudeau ha adoptado una postura progresista en muchos temas, su gobierno ha enfrentado varias controversias, desde escándalos éticos hasta críticas sobre el manejo de la economía. La salida de Freeland, quien ha sido considerada una figura clave en el gabinete, puede reforzar la narrativa de que el liderazgo de Trudeau está perdiendo fuerza en un momento crítico. Otro aspecto importante de esta situación es cómo los canadienses perciben la relación de su país con los Estados Unidos, particularmente bajo el liderazgo de Trump. Durante el primer mandato de Trump, las tensiones entre ambos países fueron palpables. Las políticas proteccionistas de Trump, como los aranceles al acero y al aluminio, no solo afectaron la economía canadiense, sino que también generaron un sentimiento de desconfianza hacia la administración estadounidense. Para muchos canadienses, Trump representa un enfoque unilateral que no toma en cuenta los intereses de sus aliados. Esto contrasta con la visión de Canadá como un país comprometido con el multilateralismo y la cooperación internacional. Sin embargo, el regreso de Trump obliga a Canadá a reevaluar su estrategia diplomática y económica,
buscando formas de proteger sus intereses sin comprometer su identidad como nación. En términos de política fiscal, las palabras de Freeland sobre evitar costosos trucos políticos reflejan una preocupación genuina sobre el manejo de los recursos públicos en un contexto de incertidumbre económica. Canadá, al igual que muchos otros países, ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, incluyendo los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y el impacto de la inflación global. En este contexto, la prudencia fiscal se vuelve esencial para garantizar la estabilidad económica y la capacidad del gobierno de responder a futuras crisis. Sin embargo, equilibrar estas prioridades con las demandas internas, como la inversión en infraestructura, salud y educación, representa un desafío importante para el gobierno de Trudeau. Además, cualquier señal de debilidad en la política fiscal podría ser utilizada por la oposición como una herramienta para criticar al gobierno y ganar apoyo en las próximas elecciones. Recuerda que si te interesa entender más sobre cómo estas dinámicas internacionales afectan nuestro mundo y explorar los desafíos que enfrentan los líderes globales, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Además, si estás pensando en visitar Canadá o cualquier otro destino, consulta el enlace que tienes en la primera línea de la descripción. Te esperamos en el próximo análisis.